Ya está en vigor el nuevo reglamento de extranjería. Si estás confundido o confundida con tanta información que hay por ahí, este video es para ti, porque vamos a revisar punto por punto qué cambió a partir de este 20 de mayo, cuáles son estos cambios y qué te afecta a ti como extranjero que vives en España o que tienes pensado venirte a España. El objetivo es que salgas de aquí con más claridad de qué es lo que es real y qué ya está activo. Muy buenas, ¿qué tal estás? Mi nombre es Daniela Páez, también conocida como Dani Páez, y soy CEO de Legalizados, una consultora no convencional por y para extranjeros en España. Desde que creé Legalizados, mi misión es explicar todos los procesos migratorios de una forma fácil y cercana. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Hasta ahora, esta reforma de extranjería ha sido de las más significativas en los últimos tiempos porque se han modificado muchos trámites, se han eliminado algunos y se han incluido algunos nuevos. Así que espero no hacer este video extenso y voy a dividirlos por partes. Para aquellas personas que se encuentran como solicitantes de asilo o aquellas personas que pretendan solicitar asilo en España, tienen que saber dos cosas muy importantes. En primer lugar, el proceso de solicitud se mantiene tal cual como hasta ahora, no ha sufrido ningún cambio. En segundo lugar, y que es uno de los cambios más significativos y quizás de los no tan favorables en esta reforma, es que el tiempo que una persona esté como asilado o como persona de solicitante de asilo es un tiempo que no se toma en cuenta para poder optar a una residencia por arraigo, que por vía general suele ser la salida del solicitante de asilo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el tiempo que estés como solicitante es un tiempo nulo de cara a poder optar a una residencia por arraigo. Otro cambio significativo es que ahora el tiempo de solicitante de asilo es considerado desde el momento que tú haces tu manifestación de solicitud. El proceso de asilo, para no adentrarme mucho en esto, consta de una primera manifestación de solicitud, que es una hoja conocida como la hoja blanca, que es el que ya te autoriza a trabajar, pero es tu primera solicitud inicial y luego vas renovando con tarjetas rojas. Aquí lo que te está diciendo esta normativa es que desde el momento que tú inicias tu solicitud de asilo, ya desde ese momento tu tiempo no se toma en cuenta para poder pedir un arraigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en algún momento desistes de tu proceso de asilo, porque sí, puedes desistir en cualquier momento de tu proceso de asilo, a partir de ese momento tu tiempo se empieza a contar desde ese momento o se puede en teoría reanudar el tiempo. Y esto lo coloco así como en teoría porque esta ley recién comenzó a ser aplicada hace un par de días y no tenemos en este momento un caso real en el que te pudiese decir que la persona desistió del asilo y en efecto se hizo un parón de tiempo y una parte del tiempo fue tomada en cuenta y otra parte no. Por otro lado, tenemos otro grupo importante de extranjeros que son aquellas personas que cuentan con una residencia por razones humanitarias, particularmente ciudadanos venezolanos que tenían solicitud de asilo y España les otorgó una residencia por razones humanitarias. En este ámbito en particular no surge ningún cambio significativo, ¿ok? No hay ningún tipo de normativa que indique que van a quitar este tipo de residencias, a diferencia de cosas que se comentan por allí, pues no, se mantiene, pero que sí es importante saber que ya no vas a poder hacer de forma voluntaria una modificación a residencia de trabajo. Es decir, si tú tienes una residencia por razones humanitarias, lo correcto sería ir renovándola año tras año, salvo que en una de estas renovaciones el funcionario te indique que tienes que modificar porque no puedes renovar. Ahora bien, sobre los arraigos. Como he comentado, las residencias por arraigo suelen ser aquellas residencias a las cuales un extranjero en España puede obtener un permiso de residencia cuando ya te encuentras en territorio español. Uno de los cambios más importantes es que ahora todos los arraigos tienen el mismo tiempo de permanencia, que son 2 años para cualquiera de ellos. Y otro de los cambios más importantes y favorables es que ahora todos los arraigos van a tener un permiso de trabajo. Ahora vamos a tener a disposición 5 tipos de arraigo. El primer arraigo es el arraigo sociolaboral. Para poder optar a un arraigo sociolaboral deberás tener uno o varios contratos que te sumen una jornada laboral de al menos 20 horas a la semana y que el salario que tú tengas en relación a este tiempo vaya acorde a la jornada laboral que estés ejecutando. El empleador tiene que estar al día y solvente con Hacienda y la Seguridad Social y a su vez debe demostrar que cuenta con fondos económicos para poderte contratar. No se permitirá acreditar esta relación laboral bajo el régimen de autónomo, por lo cual deberás estar contratado bajo el régimen de cuenta ajena. El arraigo social es completamente modificado y ahora no deberás aportar una oferta de trabajo, sino que podrás justificar que cuentas con fondos económicos suficientes para poderte mantener durante el primer año de residencia.
al día de hoy es 100% LIPREN, es decir, 8.400 euros. Este dinero lo puedes acreditar tú o también puede ser acreditado a través de familiares directos, como tu pareja o hijos, que sean españoles o residentes en España. En el caso de que sea fondos de tu familia, el importe se incrementa y ya no es 100%, sino 200% el IPREM. Y como último, este es el único arraigo que al día de hoy todavía solicita un informe de inserción social, siempre y cuando no tengas vínculos familiares dentro de España. El arraigo socioformativo tiene dos cambios importantísimos. Anteriormente se llamaba arraigo para la formación, hoy lo llamamos arraigo socioformativo. Y es que uno, tiene permiso de trabajo porque como comenté, todos los arraigos van a tener permiso de trabajo. Y dos, ahora se permite el estudio en modalidad híbrida, siendo importante que el 50% al menos sea presencial. El arraigo de la segunda oportunidad está pensado para aquellas personas que ya tenían un permiso para vivir en España y que por cualquier circunstancia no pudieron renovar y mantenerse regular en España. No aplica si anteriormente tuviste una residencia por circunstancias excepcionales, una estancia por estudios o si la causa por la cual quedaste irregular es porque tenías antecedentes penales o policiales. El arraigo familiar cambia completamente, ya no es para familiares de españoles, ahora la residencia por arraigo familiar es para padres de menores comunitarios y cuidadores de un comunitario con discapacidad. Otros de los permisos que tienen modificaciones son los estudiantes. Como aspecto positivo es que ahora se permiten los estudios en modalidad híbrido, al igual que el arraigo socioformativo, siendo importante que el 50% como mínimo sea presencial. Ahora no solo deberás aportar constancia de admisión, sino también constancia de haber pagado esta primera matrícula, es decir, la inscripción de la formación que vas a realizar. Si la solicitud la vas a hacer dentro de España, ahora se limita a que lo tienes que hacer como mínimo 60 días antes de que comience la formación. Y otra modificación importante es la residencia para familiares de españoles. Anteriormente lo hacíamos bajo el régimen de arraigo familiar, ahora la residencia se llama residencia para familiares de españoles. Ahora esta solicitud se puede hacer en país de origen o residencia o dentro de España. Se amplía el grupo familiar desde pareja hasta familiares, quizás no tan directos, pero que estén dependiendo del español, ¿ok? Aquí se amplía lo que se llama la familia extensa y lo que sí es verdad es que se amplía la edad de los padres en situación de dependencia. Si los padres son mayores de 80 años, no es necesario justificar que se encuentran a tu cargo, lo mismo para los hijos menores de 26 años. Si son distintas edades, es decir, hijos mayores de 26 o padres menores de 80 años, se tiene que justificar que se encuentran a cargo del español y por tanto es imperativo que vivan juntos en España. Sé que este video puede ser mucho más extenso y no te quiero liar. Hasta aquí te dejo con toda esta información básica pero importante sobre todos los cambios que nos trae esta ley de extranjería. Si este video te ha parecido útil, primero, suscríbete y segundo, compártelo con aquella persona que sientes que le pueda servir. Recuerda que aquí abajo vas a tener un espacio para dejarnos todas tus preguntas, estaremos encantados de ayudarte. Nos vemos en un próximo video.